Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal, La Teoría de Meme. Feliz Navidad a todas esas personas que festejaron este día de Saturnalia. Feliz Navidad para esos que celebran esos rituales que ya son tradición en la humanidad. Casi es mundialmente conocida esta tradición. Y pues más que nada muy propagada por esas empresas a las cuales les interesa vender. Pero aún así, feliz Navidad a todos. Fuera de todo este choro conspiracionista, felicidades. Felicidades porque estén un día o un año más con su familia y que para muchos es esa fecha en la que únicamente pueden reunirse con aquellas personas que no pueden reunirse todo lo que resta del año, porque hay una tradición que celebrar, porque así lo dicta la sociedad. Felicidades a esas personas que encuentran en este día un día en el cual pueden reconciliarse con esas personas a las cuales tenían muchos años de no verse y de no hablarse por cuestiones de rencores o problemas pasados. Felicidades a todas esas personas que en estas fechas encuentran una manera de abrirse al mundo para decir que su soledad no es exclusivamente de ellos y que pueden compartirla con otras personas, familiares, amigos, conocidos. Principalmente felicidades para esas personas que viven en la soledad y que le han agarrado un gusto tan grande que inclusive han logrado festejar sin necesidad de estar con alguien más que consigo mismos. Feliz Navidad para esas personas que son seres humanos. Este es un mensaje atrasado sobre lo que fue la Navidad, una felicitación real de corazón a un esquema que manejamos como seres humanos, en el cual tendemos a festejar el nacimiento de un personaje histórico o una tradición que los grandes empresarios han establecido para la sociedad, para que en esas fechas específicamente gastemos todos nuestros ahorros para festejar un día establecido por la sociedad, festejando a un ser que no conocimos o festejando una tradición que no es pagana según las religiones cristianas. Y pues, ¿qué podemos decir? ¡Feliz Navidad! También a esas personas estamos el día de hoy, a 31 de diciembre del 2018, el último día del año. Un día más también para festejar esa existencia humana en la que vamos trascendiendo año con año a un nuevo número. Así es, un nuevo número que nos dice que ya somos más viejos como civilizaciones, o cada vez estamos siendo más adultos como humanidad. No simplemente dejamos de ser niños como adolescentes que pasan a formar parte de la vida de esta sociedad, que ya comenzamos a tener voz propia, ya comenzamos a pensar bajo nuestros propios criterios. Feliz año nuevo a todas esas personas que de nuevo buscan una nueva forma de juntarse con aquellas personas a las cuales no miraban por algún tipo de resentimiento. Feliz año nuevo a todas esas personas que con este año nuevo se les generan más oportunidades, esas oportunidades que no pudieron realizar en el año que está terminando, porque pues estaban esperando el año nuevo. Feliz año nuevo para todas esas personas que por fin ya van a poder iniciar su proyecto porque esperaban este siguiente año. Feliz año nuevo para todas esas personas de corazón que les interesa este festejo, este día conmemorativo de el transcurso del tiempo en la humanidad. Qué bueno que el ser humano festeja que cada vez está siendo más adulto. Qué bueno que festeja que cada vez está pasando más tiempo en este mundo, en esta tierra. Qué bueno que convivimos con la naturaleza. Qué bueno que festejamos un año más de ser
una más de las especies que existen en este planeta y convivimos en armonía. Qué bueno que festejamos este año sin guerras, sin violaciones, respetando el derecho humano, respetando la capacidad de razonamiento distinta. Qué bueno que respetamos a las civilizaciones que no son iguales a las nuestras y que aún así convivimos con ellos. Qué bueno que no existe la opresión. Qué bueno que pasamos un año más mirando hacia el futuro, mirando hacia el presente próximo y que nos damos cuenta que hemos madurado como civilización. Que estos años no han pasado en balde y que toda esa matanza y toda esa sangre que han transcurrido en las civilizaciones anteriores ya son parte del pasado y ahora somos una civilización cada vez más civilizada y cada vez más entendiente de las necesidades propias del ser humano y de las otras especies que conviven con nosotros. Qué bueno que festejamos un año más atendiendo las necesidades de la tierra. Ya no explotamos los recursos naturales, ya no explotamos a las otras especies para nuestro uso humano. Qué bueno que hemos trascendido como humanidad en lo espiritual. Qué bueno que celebramos que cada una de las naciones al fin se consagran como una sola y dejan de verse como rivales, enemigas. Qué bueno que avanzamos a este nuevo año con todos los avances tecnológicos, esos avances tecnológicos que nos llevan a una imperiosa grandeza del ser humano en donde predomina todas las tecnologías que van en pro del beneficio humano, en pro de la salud, en pro de la educación, en pro de la grandeza en el conocimiento humano. Sí, así es. Qué bueno que celebramos este año más, un año más en la que la humanidad va a poder demostrar de lo que es capaz, dejando de lado esos arquetipos de una sociedad que lo único que intenta hacer es anteponerse una civilización a la otra. Qué bueno que no existe nada de eso ya y que vamos a festejar gustosos este año nuevo que se perfila para un mejor planteamiento de la sociedad en este mundo. Un mundo que, por supuesto, en sus anteriores tiempos habíamos explotado, pero que ya nos hemos dado cuenta que es mejor convivir con la naturaleza en vez de sobreexplotarla. Qué bueno que hemos aprendido. Qué bueno que todas estas cosas son parte ya del pasado y que el ser humano se encamina hacia un futuro próspero en donde convivimos y en donde sabemos aprovechar los recursos naturales de nosotros mismos. Qué bueno que ya lo importante ya no es solo el ser humano, sino las otras especies. Feliz año nuevo, amigos. Uno de los temas que quería tocar en este nuevo video de la teoría de Meme es el referente al intervencionismo. Los seres humanos tenemos la idea de que como seres humanos pensantes somos únicos. Tenemos ese concepto de que todo aquello que no sea igual a nosotros o todo aquello que sea diferente de nosotros no debería existir. O al menos eso es lo que ha plasmado la sociedad actualmente. La razón de este video es porque meditando un poco sobre lo que veo alrededor del mundo, sobre lo que veo de las consecuencias que han tenido las guerras, sobre lo que veo de los incipientes esfuerzos por parte de la humanidad por acabar con graves problemas como las enfermedades o como la pobreza, o principalmente como ese problema de los países de querer ser tan ególatras de que sienten que ya no caben en el pedazo de tierra que les tocó vivir. El intervencionismo humano no solo abarca al ramo de las sociedades, de las civilizaciones o de los países. Recuerden que yo no soy un experto hablando de estos temas, esto solamente es mi opinión. Podré tener muchos huecos argumentales, podré tener muchos errores sobre los datos que he de dar, pero aún así es solamente una opinión que quisiera que tomaran en cuenta.
que tomáramos en cuenta. A lo largo de la historia se nos ha mostrado cómo las civilizaciones, de ser pequeñas aldeas, de ser pequeñas agrupaciones de personas que intentan sobrevivir a un clima inhóspito, en donde se le fue arrojado, quién sabe por quién, a tener que vivir de la manera en la que vive, teniendo como principal arma un razonamiento que le ha ayudado a subsistir a lo largo de los miles de años que han pasado en la civilización. Principalmente haciendo uso de herramientas de su intelecto y de su capacidad de cooperar para poder subsistir en un ambiente tan hostil como es el planeta Tierra. He de mencionar también que hay infinidad de libros, de documentos que explican cómo las civilizaciones poco a poco fueron utilizando más y más, no solamente herramientas inanimadas como piedras, maderas o cualquier otro tipo de objeto que pudiese usar el ser humano para su beneficio, sino también empezó a utilizar a las otras especies que habitaban en este planeta. En la lucha por la supervivencia, el ser humano ha tenido que domesticar a ciertos seres de animales para poder subsistir por sobre ellos. Desde ahí el ser humano comenzó a darse cuenta de que para poder subsistir debía doblegar la voluntad de otros seres para no perecer. Con eso también llegó lo que le comenzamos a llamar el padecimiento de las otras especies por sobre la de los humanos. Mucha gente podrá creer que este tema del intervencionismo es solamente algo trivial, algo que se habla por algunos pensantes, por algunos políticos, por algunas naciones, pero es algo que se ha venido dando desde el inicio de la era de la humanidad, en donde el ser humano, como lo vuelvo a repetir, se botó a este mundo, nació, o no sé cómo lo podríamos explicar. Hay muchas teorías sobre la creación del ser humano o sobre cómo llegó el ser humano a esta tierra. Muchos hablan de que somos extraterrestres, que no pertenecemos a este mundo y que posiblemente estamos aquí como castigo por nuestras malas acciones. Entonces, si estamos aquí por un castigo por nuestras malas acciones, eso quiere decir que estamos en una prisión. Pero más que prisión, yo me preguntaría, ¿para quién es la prisión? ¿Para el ser humano o para las otras especies? Porque tristemente quienes han perecido en el transcurso de los años, miles de años, las especies que han ido decayendo son las especies que no son la humana. El ser humano, al contrario, más que tener una prisión, está comenzando a crear un imperio por sobre las otras especies. Y en este contexto hay que preguntarnos ese detalle. ¿Realmente se fundamenta esta teoría de que nosotros estamos siendo castigados por algún tipo de delito que hayamos cometido en alguna otra tierra o en algún otro lugar en donde existimos y donde es nuestra verdadera tierra? También existe la teoría de que el ser humano ha ido evolucionando junto con las otras especies, pero que esta especie en particular fue la que logró trascender y pasó de ser una especie que principalmente era cuadrúpeda a formarse como una especie bípeda, en lo que conocemos como el Homo sapiens. Esa es una de las tantas teorías que existe. Esto basado en la teoría de la evolución, creo que darwiniana, que explica que todas las especies, conforme pasan los años o conforme pasa el tiempo, va adaptándose al clima y a las circunstancias que le van dando el lugar en donde está habitando. Esa es otra de las teorías que también explica cómo llegó el ser humano aquí. Pero bueno,
Teorías hay muchas, infinidad, tantas como la de la tierra hueca, como la de los dioses ocultos. Pero bueno, regresando al tema principal, el ser humano en el transcurso de la historia ha demostrado que unilateralmente o individualmente es poco menos que nada. Es muy difícil subsistir en esta tierra y esa es una de las razones por las que ha tenido que cooperar para poder subsistir ante las inclemencias de este mundo. Inclemencias que realmente no son inclemencias, sino más bien un entorno que no está hecho para el ser humano. Desde el momento en el que nacemos somos totalmente débiles, susceptibles a todas las cosas que existen en la naturaleza, comparado con las otras especies de seres vivos que apenas naciendo tienen que comenzar a correr, tienen que empezar a aullar, tienen que empezar a cazar, inclusive algunos tienen que empezar a matar para subsistir. El ser humano, a pesar de que podamos decir que es una especie evolucionada, sigue padeciendo ese mismo esquema de supervivencia, tener que matar para subsistir, puesto que a pesar de su intelecto no ha logrado trascender en esa necesidad imperante de querer sobreponerse ante otras especies o ante su misma especie para poder llevar a cabo sus ideales o su forma de ver su forma de ver la vida. Pues bien, esa es básicamente la hipótesis por la cual estoy formulando este tema del intervencionismo humano por sobre las otras civilizaciones o por sobre las otras especies. El intervencionismo en sí. El día de ayer estuve platicando con un amigo en su casa sobre lo que implica en estos tiempos de que, en ejemplo, Estados Unidos sea la gran potencia mundial. Y yo planteaba el hecho de que hay mucha gente que piensa que Estados Unidos puede doblegar a cualquier país que quiera sin necesidad de que cualquier otro oponga resistencia. Hay que ser realistas en algo. Estados Unidos se ha preparado militarmente durante siglos para poder ser lo que es a día de hoy, una potencia militar. Pero el hecho de que una nación se prepare para la guerra constantemente no implica que las demás naciones sean débiles. En el peor de los casos o en el mejor de los casos, vamos a suponer que dos personas o dos individuos de nacionalidades distintas, en un ejemplo, ¿quién podría rivalizar con el arquetipo o el físico de un estadounidense? Aquella persona de 1,75, 1,80. ¿A quién podríamos ponerle? ¿A un alemán? ¿A un ruso? Bien. Los problemas de los países casi siempre van implicados a un sentido de patriotismo, de nacionalidad. Cuando un gobierno dice, ¿sabes qué? Ese gobierno extranjero que está del otro lado de la barda va en contra de los ideales que tenemos como país. Tú, como ciudadano de esta patria, debes odiarlo, debes aborrecer toda esa cultura que no es proveniente de la tuya. Y como tal, debes estar en nuestro favor si en algún dado caso nosotros, como gobierno, decidimos enfrentar a ese país que va en contra de nuestros ideales, de nuestra ideología, de nuestra forma de ver la vida. Las naciones educan a sus habitantes, a sus ciudadanos, a su colectivo, a modo de pensar que esa es la única manera de resolver las cosas. Básicamente, un país volca su ideología a partir de la ideología de un solo individuo. Jamás he escuchado yo que una nación se forje a partir de la ideología de un colectivo en común. Todos los personajes que se dicen representantes populares
casi siempre van más que representando al pueblo, representando a una pequeña clase social que es la que dictamina y la que dice cómo debe formarse una nación o cómo debe guiarse, cuáles son los parámetros que deben guiar a una nación. Entonces, cuando una nación es guiada por intereses que no son los del colectivo, tiende siempre a creer que tiene la voluntad absoluta de su misma población. Cuando tienes a una nación pensando de la misma manera en colectivo, porque así se supone que piensa el colectivo, es fácil argumentar que un gobierno se sienta con la legitimidad de imponer su voluntad ante otros países. ¿Cómo explicar esto haciéndolo un poco más sencillo? Vamos a poner de esta manera. Tú, amigo, puedo asegurar que tienes una familia, o la tuviste, o estás en proceso de crear una familia. No importa el país donde vivas, no importa el lugar donde te encuentres ni la clase social a la que pertenezcas. Estoy seguro que a tu lado, a tu frente o a tu retaguardia, arriba o abajo, tienes a alguien que está constantemente conviviendo contigo. Yo te pregunto, ¿todas las cosas de tu vecino te agradan? ¿Todas sus decisiones han sido indiferentes ante tu situación? ¿No hay nada de lo que haya hecho tu vecino que te haya afectado directa o indirectamente? Puedo asegurar que la mayoría de las preguntas que te acabo de hacer, más de la mitad has contestado que no te interesa, o que tal vez sí te han afectado pero no los tomas en cuenta. Ahora, pasemos esto al plano de países. Supongamos que, como vamos a poner en un ejemplo México, tenemos de vecino al país del norte, Estados Unidos. Este país, desde el inicio de su historia, ha tenido infinidad de atentados en contra de la soberanía de este mismo país. Primero con la llegada de los españoles. Es más, primero con la llegada de los mismos aztecas, los mismos mayas. Esta tierra virgen en la que no pertenecía a nadie, fue primero invadida por seres humanos que a su vez comenzaron a crear su civilización en base a los restos de lo que era la tierra, la naturaleza y todo lo que existiese antes de. Pero bien, después de los aztecas, los mayas y todas las civilizaciones que existan, porque son muchas las que han existido en América Latina, lo que se conoce hoy como América Latina, existieron infinidad también. Se tuvo que enfrentar este país, esta civilización azteca o maya, a la invasión de fuerzas extranjeras. Aquí es donde proviene el verdadero problema. Cuando los aztecas y los mayas y todas las tribus o civilizaciones que llegaron a este continente, llegaron a esta tierra, no tuvieron que enfrentarse a alguna otra fuerza similar a la suya. Llegaron y se establecieron. Lo único que tuvieron que hacer es llegar y asentarse. Y llegaron hasta donde la historia nos cuenta, a vivir junto con la naturaleza. Solamente criaban, solamente pedían de la tierra lo que fuera necesario para subsistir. Tenían un cierto respeto sobre lo que era la naturaleza. Posiblemente como civilización entre ellos no tenían un respeto, porque así lo marca la historia. Bastaría preguntarle, si hubiésemos tenido la oportunidad, a un comandante, a un emperador de esa época, el por qué razón la sociedad hacía ese tipo de, como lo que conocemos hoy, rituales para
y por qué razón lo hacía, cuáles eran su ideología, cuál era su esquema de gobierno y cuál era su mentalidad referente al humano, referente a su espiritualidad, referente a su sociedad y costumbres. Entonces, ese es un dato. Esto es por un lado, por el lado de las civilizaciones que se asentaron en esta tierra. Por el lado de los españoles venían de un mandato por parte de su misma civilización, obedeciendo a un estado jerárquico, monárquico, en donde un solo hombre o mujer daban las órdenes y los lacayos tenían que obedecerla y los súbditos tenían que obedecerlas, lo que se llamó el imperialismo. Ese imperialismo constantemente pasaba por un estado de competencia con los otros países vecinos. Esos países vecinos a su vez tenían que defenderse. Esos países vecinos a su vez tenían que luchar contra el imperialismo del otro país e imponer su imperialismo, puesto que esa era la tónica de ese lado de los continentes. Llega a México una ideología de una forma de vida imperialista y desata toda una guerra en contra de una civilización que, para comenzar, no es avanzada militarmente como lo es la sociedad que llegó a invadir a esta tierra, ya con una civilización establecida. Aquí es más o menos a donde quiere llegar. Los países europeos y todo lo que es los países asiáticos estaban en una constante evolución, pero su evolución era muy distinta a la de las civilizaciones que llegaron al continente americano. Las civilizaciones que llegaron al continente americano eran tribus, porque así se les conoce a día de hoy, así la hemos catalogado como tribus. Eran tribus o civilizaciones que tenían un concepto de vida muy distinta a la de los europeos. En la de los europeos primaba más el excentricismo, las banalidades, el apoderamiento de tierras, el sometimiento de esclavos, el tener poder sobre otros seres para poder expandirse o para poder subsistir. Las tribus latinoamericanas, las tribus americanas, por su parte, eran tribus que convivían con la naturaleza. Sí, llegaron y se asentaron, pero no solamente las tribus aztecas o mayas existían en este continente. Existieron también las tribus pieles rojas, los apaches, los cherokees, etc. Infinidad de civilizaciones muy distintas a las civilizaciones europeas. Bien, el problema que aquí radica es principalmente el hecho de que una civilización europea, al tener esa mentalidad expansionista, quiso llevar ante otras civilizaciones que ellos consideraban primitivas su cultura. Quisieron llevar ante otra civilización que, a pesar de llevar su avance para las sociedades españolas, eran primitivas. Y aún así, los españoles y los imperios europeos, cuando llegaron, en un ejemplo, a la civilización azteca, se dieron cuenta de que su arquitectura comparada con la española era muy superior a la arquitectura de los mismos españoles. Es aquí donde yo platiqué en ejemplo el día de ayer con un amigo, se llama Abdul Franco, por cierto, un saludo, Abdul. ¿Qué sería de esta nación? ¿Qué sería de este país si no hubiese tenido la intervención extranjera de ninguno de los dos lados, o de ninguno de los tres lados, mejor dicho? La intervención española, la francesa y la estadounidense. Que la estadounidense, he de mencionar que aún sigue
aún sigue, esa no se ha detenido en el transcurso de las décadas o de los siglos. Constantemente estamos siendo acosados por ese país vecino, intentando imponernos su ideología, intentando imponernos su cultura, que para preguntarles cuál es su cultura no tienen. Pero bueno, al punto al que quiero llegar con este tema es una civilización, vamos a ponerla así como los aztecas y los mayas, inclusive, vamos a plantearlo de esta manera también. Los mayas y los aztecas eran muy diferentes a pesar de tener muchas similitudes. Cada uno tenía su lengua, cada uno tenía sus costumbres, sí, pero todos ellos habitaban en una misma tierra. Antes de la llegada de los españoles no tenían una limitante de tierras como la que se formó después de la llegada de los españoles. Así que yo les diría en un ejemplo a esas personas que defienden la soberanía nacional basándose en el imperio azteca y maya, los mayas y los aztecas no tenían su reinado hasta Arizona, Texas, Missouri y California. Eso lo establecieron los españoles. Si vas a defender tu ideología, defiende la ideología española, que ellos fueron los que se expandieron hasta esos estados del norte. Pero bueno, los aztecas y los mayas, y tanto los toltecas, chichimecas, en fin, en todas esas civilizaciones tenían diferencias ideológicas. A lo que quiero llegar es que vamos a poner esto a un tercero, porque vamos a ponerlas a todas estas civilizaciones de América como una sola civilización, a pesar de que sean diferentes civilizaciones, una sola. Imaginemos que España no viniese a expandirse, sino más bien a comerciar, sino más bien a intercambiar mundos. Hasta donde sabemos, los aztecas recibieron a los españoles de la mejor manera posible, puesto que en sus creencias ellos ya sabían que ellos iban a venir. Pero ¿qué hicieron los españoles? Se aprovecharon de la hospitalidad, porque así lo planta la historia, no es algo mío. Se aprovecharon de la hospitalidad de los aztecas y de todo el pueblo que en ese momento representaba a esta tierra, y lo saquearon. El ego tan grande de los españoles hizo que toda una civilización desapareciera. El ego tan grande de los europeos hizo que todas estas grandes tribus que si nos hubiesen dejado existir, tal vez ahorita seguirían existiendo o tal vez no. O sea, no podemos decirlo. Pero, ¿qué diferencia hubiese sido de ver cómo avanzaba cada una de esas civilizaciones? Tú como europeo, tú como ideología europea, ¿qué hubieses sido de ti si en vez de quererte expandir de manera brusca, de manera agresiva, de manera impositiva, hubieses sabido dialogar? Esa mentalidad europea de esos tiempos creía que todo aquello, trataba a todas las civilizaciones como ellos pensaban. Los europeos llegaron a esta tierra pensando que eran seres primitivos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que encontraron una civilización inclusive mucho más bella y grande que lo que fue su civilización europea. A día de hoy, las civilizaciones antiguas de este continente son catalogadas de las más hermosas y las más impresionantes del mundo, junto con la egipcia. Entonces, mi planteamiento sobre todo lo que estoy hablando aquí es, yo sé que es mucho choro lo que estoy explicando, es que todas esas civilizaciones, yo no estoy a favor ni en contra de la conquista española ni de la conquista azteca sobre las otras que existieron también, porque también hay que hablar de eso. En esta tierra ya tenían sus propios problemas, ¿sí? Cada una de las civilizaciones que existían en esta tierra estaban en una disputa por el territorio. O sea, tú como
Tercero, llegas no a pelear con una civilización unida, llegas a pelear contra una civilización que estaba en problemas, que tenía problemas políticos. Porque hay que mencionar eso también, la política siempre ha existido. Se basa en cómo se relacionan las civilizaciones unas con otras, cuáles son los acuerdos que llegan a tener entre unas y otras para poder subsistir y convivir. Pero bueno, yo me pregunto, ¿cuál sería el destino de todas esas civilizaciones si a día de hoy existieran sin el intervencionismo de cualquiera de las partes? Porque no vamos a hablar únicamente de Estados Unidos, que Estados Unidos ya vendría siendo como que el que se benefició de todo lo que los españoles hicieron. Los españoles a día de hoy es muy curioso porque de ser una de las potencias mundiales, ahorita quedaron relegados a una pequeña fracción de tierra en ese continente europeo. Y es donde tú te preguntas, qué curioso es ver cómo una civilización que intentó ser expansionista terminó siendo una de las más pequeñas de Europa, que es importante porque el continente europeo así lo quiere ver, pero que comparado con otras naciones latinoamericanas, hay muchas naciones latinoamericanas que tienen mayor impacto que lo que es España a día de hoy. Básicamente, todas esas civilizaciones del continente americano, antes de la llegada de los españoles, a día de hoy son más importantes inclusive que ese mismo país. Siendo que estos países jamás han sido países expansionistas. Al menos no en la medida en la que lo fueron los países europeos. Claro que sí tuvieron sus problemas, pero es como hablar de una familia. Es por eso que puse al principio del video el ejemplo de las familias. El ejemplo de cómo tenemos vecindades y en la cual nosotros mismos como vecinos nos preguntamos ¿por qué no piensan igual que nosotros? Ese es otro de los ejemplos que quería dar. El intervencionismo existe desde el momento en el que uno como ciudadano no sabe convivir con su vecino. Nosotros, yo se lo planteé esto ayer a un amigo. Imagina que tú y yo somos de la misma, llegamos a este mundo, vamos a ponerlo así. A ambos se nos pone casa, a ambos se nos ponen las mismas oportunidades, pero da la casualidad que el lugar en donde yo estoy, en mi tierra donde yo estoy, es más fértil que la tuya. ¿Sí? En contraposición, mi mentalidad es diferente a la tuya. Yo soy una civilización o una persona tranquila, seria, que busca ir avanzando poco a poco con su esfuerzo, pero sin tampoco exagerar en el exceso de trabajo. Pero tú eres una persona agresiva, pero tú eres una persona que piensa de manera distinta, que piensa que el éxito personal es a través del esfuerzo y de la adquisición de bienes. Ambos conceptos son buenos, ninguno es erróneo. Cuando se habla de dos pensamientos, hay que tomar en cuenta que cada uno nace y cada uno se crea en base a su personalidad el tipo de mundo en el que quiere vivir, el tipo de realidad que va a llevar para sí mismo. Entonces, continuando con el ejemplo que acabo de poner, yo, una persona seria, una persona amigable, una persona que no se mete con nadie, tengo que convivir contigo, una persona agresiva, una persona prepotente, una persona que, a pesar de tener todos esos defectos, es una persona que trabaja mucho pero en exceso y que va inculcándole a su descendencia el mismo pensamiento. Ese pensamiento en donde para poder subsistir hay que sacrificar de todo y hay que pasar por sobre todos para poder llegar a tener un gran imperio. Bueno, yo le planteé a mi amigo, ok, a pesar de que cada uno tenga sus características, ambos se respetan. Ninguno de los dos interfiere con el otro. Se tratan como vecinos, se tratan como iguales. Y cada uno tiene sus prejuicios para con el otro. Pero ni aún así
el uno interfiere con el otro. A lo que yo le mencioné, imagina tú que pasados los años, cada una de las dos personas tiene su familia y cada una de sus familias ya está conformado por hijos y ellos como padres. En ambos casos tienen, vamos a poner, dos hijos hombres y dos hijos mujeres. En cada una de las partes. Son 4 personas en total por familia. Bueno, en total son 6 personas por familia contando a los padres. Pero bueno, 2 grupos de familias avanzando de maneras distintas. Lo vuelvo a reiterar. Uno naciendo en una tierra en donde todo se le da, en donde es favorecido por la localización geográfica que le tocó, y donde todas las cosas están a su favor, el clima, la naturaleza a su favor. Pero bueno, y su personalidad, bueno, eso hablaremos de otro más adelante. En contraparte, la otra persona con carácter frío y agresivo y todos los adjetivos que acabo de poner, nace en una tierra donde no se le da nada, donde la tierra si da muy poco, apenas para subsistir, pero ni aún así interfiere con el otro país. ¿Cuál es el contrapeso en esta ecuación? La persona que vive en esa tierra no piensa de la misma manera en la que piensa la persona agresiva. Inteligente, pero agresiva. La persona que vive en esta tierra es una persona pasiva. Es una persona que no explota la tierra, pero tampoco la aprovecha. Es una persona que va trabajando y va subsistiendo y solamente va adquiriendo lo que va necesitando para subsistir. No pide más de lo que puede consumir. No explota la tierra, cuida los recursos, pero tampoco hace que, ¿cómo le explico? Tampoco hace que haya una cadena en este sentido de que se beneficia de las cosas que tiene alrededor. Y va avanzando su civilización, pero poco a poco. Esa casa que acaba de crear es una casa pues modesta, es una casa sencilla, que tiene lo único necesario para poder subsistir. En contraparte, la otra persona, a pesar de todas las carencias, a pesar de todas las limitantes, logra tener una bonita casa más grande que la del país que lo tiene todo, más organizada, mejor administrada. Pero hay un pequeño detalle. Todos sus integrantes trabajan. Todos, la esposa, el esposo, los 4 hijos, todos trabajan. Todos tienen el mismo carácter. Todos tienen el mismo ideal. Todos trabajan alrededor de 12 a 16 horas diarias para poder tener ese imperio que están logrando. Esa casa tan bonita, esos lujos tan buenos que tienen, lo están logrando. Lo único que podemos decir de esa civilización es que ellos no descansan, no se divierten, no tienen en sí un esquema orientado hacia lo humano, porque para ellos lo más importante es lo material. Lo más importante es sacar provecho de lo poco que la tierra les puede dar para poder subsistir. Y más sin embargo, siguen viendo que el país vecino no hace nada con su tierra y eso les molesta. Aquí en este planteamiento yo no estoy estableciendo que uno esté bien o esté mal. Aquí en lo que yo establezco es que ambos países, a pesar de ver que el otro no aprovecha o a pesar de ver que el otro se mata de más por poder hacer un imperio cada vez más grande, se siguen respetando. ¿Sí? Podemos seguir hablando sobre este tema en estos ejemplos, que el ciudadano de esta tierra no hace nada con sus recursos, pero solamente trabaja para poder subsistir. No trabaja más de lo que necesita para poder vivir y aún así convive con la naturaleza.
En contraparte con su vecino, que él se esfuerza más de lo que puede. Vamos a ponerlo de esta manera. Su vecino del norte, vamos a ponerlo así, ya tiene lo que necesita y lo tuvo desde mucho antes de que lograra su imperio. Logró resolver el problema que tenía de la alimentación o de la falta de recursos que en su tierra carecía. Y aún así, el vecino del norte quiso más y más y más y más y más y más y más, en una sed insaciable que nada podía llenar. Contrario a su vecino, no le interesaba nada de eso. A su vecino no le interesaba adquirir más recursos. A su vecino no le interesaba ser cada día más poderoso. Lo único que quería era vivir y seguir existiendo y subsistiendo al medio en el cual se enfrentaba. Que, para ser honestos, pues no tenía muchos problemas, puesto que su hábitat era muy amigable con él. Bien. La cuestión aquí es básicamente, por lo que se pone este ejemplo, es que se puede existir en una tierra y puedes trabajar en tu tierra y tener lo que necesitas para subsistir, ¿sí? Y tu ideología se va a respetar. Y tu ideología, porque así lo has conseguido, se puede respetar. Y aún así, a pesar de eso, puedes vivir bien sin tener que sacrificar tanto. Este es un planteamiento, esto es una idea, o sea, que quiero que quede clara. Si los Estados Unidos, en un ejemplo, puse más o menos para que dieran una referencia de cómo vivían las civilizaciones aztecas y los estadounidenses y todo eso. Y bueno, la civilización mexicana después de la invasión de los españoles, etc. Pero bueno, Estados Unidos siempre ha tenido mucha inteligencia en cómo administrar sus recursos. Lo único malo de este país y de los imperios europeos también es el hecho de que su sed de querer adquirir más y más nunca terminaba. Para ellos, entre más poseías era mejor. Para ellos, entre más adquirías cosas era mejor. Y es entendible, o sea, yo lo entiendo. Llegaron a una tierra con una localización geológica que no les favoreció y tuvieron que adaptarse a ese lugar para poder subsistir, ¿sí? Ellos son muy inteligentes administrando la tierra, de eso no hay duda. El único problema con ellos es que su sed de adquirir no tiene límites. Ellos, como civilización, ahorita podrían ser la mejor civilización del mundo, ¿sí? Pero también debemos entender que para ser la mejor civilización del mundo debes respetar los valores que se tienen como seres humanos. Porque si eres una máquina que solamente va adquiriendo cosas y cosas y más cosas y más cosas sin sentido, porque no tienes sentimientos, pues entonces debemos verte como eso, como una máquina que no tiene sentimientos, que no le interesan las otras civilizaciones y que lo único que quiere es ir almacenando y almacenando y almacenando y almacenando. Esa, ¿cómo se le llama? Esa necesidad tan caótica de querer recaudar todo a su paso para beneficio de su propio pueblo. Aquí el punto principal es que Estados Unidos es un gran país. Su único problema es su ego. Su único problema es creer que son la única especie que debe sobrevivir en esta tierra. Su único problema es que olvidan que existen otras civilizaciones y que no todas las civilizaciones tienen por qué avanzar a su mismo ritmo. No todas sus civilizaciones tienen por qué sacrificar lo que ellos tuvieron que sacrificar para poder subsistir y avanzar en la evolución humana. Básicamente el punto de todo no sé si se puede llamar análisis, toda esta plática con ustedes es decirles: está bien Estados Unidos que sea una gran nación, pero debe respetar la soberanía, debe respetar el derecho a existir de otras civilizaciones que no piensen igual a la suya. Debemos respetar ese hecho de que hay
sociedades que no les interesa avanzar al mismo ritmo que al tuyo. Debemos entender que hay personas en las que les gusta vivir, si lo quieren pensar de esa manera, en la mediocridad, y que debes aprender a tolerar eso. Debes aprender a tolerar que no todas las personas tienen ese ímpetu de adquirir cosas, ese ímpetu de querer ser mejores cada día. Si hay una civilización mediocre, si hay una civilización que no piensa igual que tú, debes respetarla. Y mejor trabaja dentro de lo que tú puedes hacer dentro de tu territorio para poder existir y subsistir. Vamos, lo vuelvo a repetir con el tema de las vecindades. No por el hecho de que tu vecino se esté expandiendo, quiere decir que tenga el derecho a quererte quitar la tierra que te corresponde porque tú la conseguiste, porque tú la adquiriste por derecho o por esfuerzo. ¿Sí? A lo que quiero decir, muchos van a justificar, pero es que Estados Unidos era la potencia y por eso podía expandirse. Ok, pero no por eso podía ir y quitarle ir y despojar a la fuerza a otra nación de sus tierras. ¿Sí? Si ellos no la tenían, si ellos no querían por voluntad propia pertenecer a un país. La mayoría de los estados que existen ahora en Estados Unidos fueron a base de manipulación, a base de chantaje, a base de guerra, a base de fuerza. Esa mentalidad es la que se debe combatir realmente. Esa mentalidad de expandirse al costo que sea, pasando por sobre quien sea. Debemos respetar que si hay alguien mejor preparado que tú, va a despegar más rápido que tú. Y no por eso debes envidiarlo. También debemos respetar que a pesar de que existan gente como tú, vivaz, que le gusta emprender, va a haber gente a la que no le interesa. Va a haber gente a la que no quiera salir de su lugar de confort. Va a haber gente a la que es feliz con lo poco o mucho que tiene. Y que no por eso debemos interferir. Ese es el principal punto de todo. No deberían los países de ningún continente interferir en las decisiones de una nación. Y deben trabajar esos países con ego tan grande en el hecho de que se quieren expandir más. Aprendan a administrar sus recursos, aprendan a administrar lo que tienen, aprendan a crear nuevas tecnologías para abastecerse de lo que necesitan para suplir sus necesidades. ¿No sería más fácil para ustedes, potencias, trabajar en su mismo territorio, trabajando por sus mismos ideales, ¿sí? Y no intrometiéndose en las necesidades o en lo que ustedes creen que necesitan otros países? Porque Estados Unidos también se ha escudado mucho en eso, en el que no, ese país necesita que lo liberen de las ataduras de sus gobiernos opresores. Ok, yo te pregunto a ti, amigo, que llegas a ver este video, ¿tú estarías de acuerdo en que venga un vecino tuyo a meterse en un pleito familiar? ¿Estarías de acuerdo tú en que se meta un vecino si no sabe ni siquiera de lo que se está hablando en tu casa? Esto se engloba también a lo internacional, a las civilizaciones, a todos esos países que ahorita actualmente son intervencionistas. No deberíamos ser así. Países fuertes no deberían tratar de imponer su voluntad a la fuerza, escudándose con la excusa de que lo hacen por el bien de esa población. ¿Y tú qué sabes que es bien para esa población? ¿Y tú qué sabes si no vives las necesidades que ellos tienen en su tierra? Si no te acoplas, si no entiendes su cultura, si no entiendes su concepto de vida. ¿Cómo puedes saber cuál es la necesidad de una tierra si tú no la experimentas de carne propia? Si no te das la oportunidad de plantearte, preguntar, plantearte llegar a acuerdos, plantearte saber en qué puedes aportar a un país para poder apoyarlo. Si realmente es tu deseo ayudar. No excusemos, potencias, el hecho de que realmente su objetivo es expandirse. No prediquen con la bandera de la justicia cuando realmente lo que buscan es opresión.
es oprimir, es despojar, ¿sí? Esa es mi pequeña reflexión sobre este tema. Los países deberían aprender de que no todo se puede adquirir por la fuerza y que debemos aprender a respetar el espacio de otros. Debemos aprender a respetar lo que otros tienen y que nosotros no. Solo así podremos avanzar como civilización, como humanidad. Porque diferente de... Sí, porque independientemente del color de piel que tengas, independientemente de la raza, o de los ojos rasgados, o de los ojos redondos, o de la piel morena, o de la piel negra, o de la piel amarilla, todos somos seres humanos y debemos aprender a convivir en el lugar donde existimos. Esa fue mi pequeña reflexión sobre este tema del intervencionismo, y así es como deberíamos planteárnoslo todos. Evitar meternos donde no nos corresponde. Yo tengo un pensamiento que es que si alguien no te pide ayuda, no la des. Porque la otra persona o la otra parte no está obligada a agradecerte nada, puesto que no te la pidió. No te pidió su ayuda. Deja que todas esas civilizaciones, deja que todas esas personas resuelvan sus problemas como ellos quieran, como ellos puedan. Y solo cuando alguna de las partes o alguno de los integrantes de esa parte pida tu ayuda, intenta ayudar, pero ayudar, no sabotear los planes que tiene esa civilización para consigo. Ponerte en un plano neutral sobre lo que realmente está pasando si quieres ayudar. Lo vuelvo a repetir, no prediquemos con la bandera de la justicia si lo que realmente queremos es saquear y ser oportunistas ante la desdicha de otra civilización. Hasta aquí llegamos con este tema de el intervencionismo en las civilizaciones y el intervencionismo humano. Espero que haya sido de su agrado este video. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Al momento en el que estoy grabando aquí ya van 58 minutos. Espero y este video se pueda cortar un poco, omitiendo ciertas cosas que considero que a lo mejor no sean tan importantes, pero ojalá sea de su gusto también. Que pasen un feliz año nuevo. Los espero el año que viene en otro video más de este su canal, La Teoría del Meme. Ya lo saben, platicando de temas espinosos que nadie quiere platicar, que a nadie le interesa, porque pues no eres Maluma, no eres Shakira, no eres bla, 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 bla. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Espero que se la pasen bien. Feliz año nuevo a todos. Pásensela bonito. Nos vemos.